Hablar de uno de los títulos de la jornada, lo anunciábamos: un muerto cada 22 horas lleva el gobierno de Cambiemos desde que asumió Mauricio Macri allá por diciembre del 2015, lo que equivale a 400 asesinatos por año promedio, y son 1.206 personas en 1.100 días. Para hablar de este tema estamos comunicados con María del Carmen Verdú, que es la titular referente de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que elaboró este informe. ¿Qué tal, María? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bien, pero con más o menos con estos datos que son fuertes, hablan por sí solos. Sí, una cifra incomparable con cualquiera de los periodos anteriores, desde... y que además por primera vez justamente en este tiempo nos ha impedido, por la enorme cantidad de data a procesar, terminar el trabajo antes de fin de año. Sí, por primera vez desde que elaboran estos informes, que desde 1996, si no tengo mal entendido, ¿no es así? Sí, efectivamente. Bueno, ¿crece la preocupación por primera vez desde 1983 o es la vez con más casos de gatillo fácil? ¿Cómo se da los modos de estas muertes que tienen registradas? ¿Cuáles son los casos más usuales a manos de las fuerzas de seguridad? Mira, para decirlo bien claramente, la primera causa de muerte a manos del aparato represivo estatal es caminar por un barrio con pinta de joven y pobre, porque el gatillo fácil es la principal modalidad, que abarca alrededor de un 45-47%, y un porcentaje casi equivalente, ligeramente inferior, pero por décimas, son las muertes bajo custodia, es decir, en lugares de detención. De manera que estar preso o presa es la segunda causa de muerte a manos del Estado. Después hay modalidades con menor relevancia en cuanto a los números brutos, como las muertes en el contexto de represión al conflicto y la protesta social, los homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad estatales, las muertes con motivo del ocultamiento de otras conductas criminales de las fuerzas, por lo general lo que tiene que ver con la administración del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, etcétera, y por supuesto los casos intrafuerza, que no son pocos. Bien, ¿y no contempla, por lo menos el registro de este 2018, las muertes en unidades penitenciarias federales, que todavía no están? Por eso te decía, son casi la mitad. Lo que no están incluidos todavía en los datos de 2018 son los datos concretos, los nombres, apellidos, circunstancias, unidades, de los, calculamos, 150 casos que deben estar faltando, que todavía no han sido informados. Por eso Bien. Sabemos que de los 292 casos o 297 casos registrados de 2018 hay que calcularle unos 150, 160 casos más como mínimo, que es lo que sabemos que ha ocurrido en unidades penitenciarias, pero no tenemos la data concreta todavía. En este caso, por ejemplo, tampoco se contemplan los muertos en lo que sucedió en la comisaría de Esteban Echeverría. No, sí, esos casos, por supuesto, en comisarías están contemplados. Los 10 muertos de la comisaría de Esteban Echeverría, de Transradio, están incluidos. Bien, así se acercaría con estos 150 casos que faltan al promedio de los otros años. Tenemos un 2016 y un 2017 con 441 muertos y un 2018 con 297. Me parecía un número bastante menor, pero faltan estos 150 casos. Siempre hacemos esta aclaración, que cuando apenas termina el año, sabemos que casi un 50% de los casos no nos ha llegado. Y recién lo podemos conocer en los meses posteriores, y en particular los casos de muertes en unidades penitenciarias federales son publicados por la Procuración Penitenciaria Nacional en el mes de mayo. Los casos de la provincia de Buenos Aires, que suelen rondar entre 130 y 150 casos anuales, son publicados por la Comisión Provincial de la Memoria también por la misma época del año. Apenas si tenemos 58 casos registrados de ese total. Bien, el informe completo va a estar en marzo. El 15 de marzo lo vamos a estar presentando en Plaza de Mayo, así es. Bien, ¿en cuánto influye
si bien se promulgó hace poco tiempo nomás el decreto Bullrich, que le da un uso excesivo de armas ante peligro inminente a las fuerzas de seguridad, ¿cómo va a ir aumentando este decreto que estableció la ministra de Seguridad? En realidad el quiebre se produjo a partir del caso Chocobar y la legitimación del gatillo fácil como política pública de Estado, simbolizada en ese abrazo de Macri al policía Chocobar. Lo que hace la resolución del Ministerio de Seguridad a la que vos haces referencia, la 956 de 2018, es garantizar la impunidad para los casos que ya ocurren. Por eso, si vos ves cuáles son los supuestos de excepción que están enumerados en el artículo 5 de la resolución, vas a advertir que cada una de esas hipótesis responde linealmente a algunas de las excusas esgrimidas por los integrantes del aparato represivo estatal cuando llegan a juicio. Me pareció que estaba armado, creí que hizo un gesto sospechoso, pensé que otra persona del mismo grupo estaba armada, etcétera. ¿Y qué panorama podés establecer para el año que entra? Bueno, claramente esto va a seguir en aumento a partir de que se profundizan las políticas que hacen necesario este nivel represivo para lograr el control y el disciplinamiento social. Frente al mayor ajuste, la represión la sigue como la sombra al cuerpo. De allí que tengamos la absoluta convicción de que, al igual que contra la lucha frente al ajuste, los tarifazos, la expoliación de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, de los estudiantes, etcétera, nosotros vemos como único camino la presencia en las calles, el protagonismo popular para enfrentar esa política de ajuste y represión. ¿Crees que el decreto de Bullrich es un hipotético lanzamiento a una candidatura de la ministra de Seguridad? El conjunto de su política represiva es utilizado además como herramienta de propaganda política, así como hace unas cuantas décadas hablábamos del voto licuadora, cuando la reelección de Menem, hoy bien podríamos estar hablando del voto bala. Bueno, el 15 de marzo entonces el informe completo en Plaza de Mayo. Así es, a las 6 de la tarde. Bueno, te agradecemos la comunicación con Radio Realpolitik, María. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Era María del Carmen Verdú, la titular y referente de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que daba cuenta de un dato más que preocupante: un muerto cada 22 horas desde que asumió Mauricio Macri, un número que desde que llegó la democracia no era tan rotundo. 46 minutos pasan de la 1 de la tarde.